Bueno, ¿de qué se trata todo este curso? Este curso básicamente es para arreglar la ropa. ¿Qué pasa? No es lo mismo aprender a coser, a hacer moldería desde cero. Uno, dentro de todo, con eso se maneja y puede decir, bueno, me mando a arreglar un jean, o sea, me voy de lleno y desarmo y lo arreglo. Con los conocimientos que tiene uno. Pero ¿qué pasa? No todo se aprende con la moldería y cosiendo y armando la prenda, ¿sí? Sino que hay cosas que se van aprendiendo con la experiencia y como dice el dicho, ¿viste? Echando a perder se aprende. Entonces, básicamente lo que yo quiero con este curso es por ahí volcar la experiencia que yo tengo en el tema de arreglar la ropa y cómo se puede arreglar, ¿sí? Porque bueno, cada prenda tiene su forma de arreglarla para que quede bien, para que quede como nueva, ¿sí? Porque eso es lo que uno busca cuando manda a arreglar la ropa, de que le quede bien, ¿sí? Por ahí pasa que uno lo manda y sin conocer o sin saber, después te la mandan, te la devuelven cualquier cosa, ¿sí? Entonces por ahí está bueno tener esos conocimientos para poder hacerlo uno mismo también, ¿sí? Así que bueno, para comenzar, vamos a empezar con conociendo un poco las puntadas a mano que más vamos a utilizar para hacer, por ejemplo, si en el caso de que no tengamos máquina, justo en el momento que necesitamos arreglar, porque puede pasar también que vayamos de vacaciones o justo estás en una fiesta y se te rompe el vestido, por ejemplo, o se te abre el cierre, ¿y qué haces en ese momento? Entonces, este curso está pensado para que ustedes puedan solucionar todas esas cosas eh, en el momento también, ¿sí? Y bueno, en el caso de que haya arreglos, por ejemplo, en las camperas o los pantalones de jean, que por ahí son los más complicados, o un traje, en eso sí o sí vamos a necesitar por ahí usar nuestra máquina de coser. ¿Sí? Bueno, yo voy a seguir hablando, y al final vamos a, si tienen alguna pregunta, vamos a responder todo. En esta primera clase va a ser bastante básica porque vamos a hablar, como ya les dije, un poco de los conocimientos básicos y qué necesitamos para arrancar a arreglar la ropa, ¿sí? Y después, en las próximas clases, la que quiera continuar, eh, esas clases sí van a ser pagas y van a tener una oferta especial ustedes por haber venido. Así que después les voy a mandar por WhatsApp para la que quiera continuar y aprender un poco más, ¿sí? En esta primera parte sería toda la parte básica, ¿sí? Después vamos a ver lo que son arreglos de faldas y pantalones, ¿sí? Y vamos a ver lo que es arreglo de camperas, usos, eh, todas esas cosas que son más complicadas por ahí, más complejas, todo lo que es la parte de arriba, ¿sí? Y después, al final, vamos a ver lo que son prendas delicadas, ¿sí? Por eso lo hice en 3 clases para que podamos ver de todo un poquito, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Son los utensilios que necesitamos, ¿sí? Las herramientas con las que tenemos que trabajar y con lo que sí o sí nos va a ayudar para que podamos descoser, podamos arreglar y que no tengamos que andar eh, lastimándonos las manos, que eso también puede pasar, ¿sí? Que de coser o de descoser también con la tijera, por ahí se nos lastiman las manos, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es tener nuestro costurero, ¿sí? Ustedes se buscan una latita o lo que tengan, y ahí van a tener que tener sí o sí, esto yo lo digo sí o sí, porque son elementos que dentro de todo no son caros y una vez que lo tenés es como que no te puede faltar, no te puede faltar. Una de esas cosas es este utensilio, que no sé si lo conocen, que se llama abre ojales, ¿sí?
Este abre ojales justamente sirve para abrir ojales, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es descoser, ¿sí? Y cortar. ¿Por qué? Porque eh, fíjense que tiene ese ganchito y en el medio tiene una cuchilla, ¿sí? Entonces eso nos permite cortar la tela también o los hilos, ¿sí? Y otra cosa que esto es fundamental es que este utensilio, esta herramienta, no me rompe tanto la ropa. Por ahí si yo utilizo una tijerita pequeña o esta otra herramienta que es un corta hilachas, por ahí me puede suceder que yo corte de más y se me termine arruinando la prenda, me termine quedando un agujero en donde antes no había. Así que este también se puede utilizar y es un reemplazo de lo que es la tijera, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay partes que son muy pequeñitas en donde la tijera grande, por ahí, con los dedos nuestros, se complica meterlo. O, por ejemplo, si tenemos que descoser un jean, que la tela es dura, en ese caso, si utilizamos la tijera, ¿qué pasa? Nos va a lastimar los dedos, ¿sí? Acá se nos va a hacer un callo y duele. ¿Por qué? Porque nosotros metemos los dedos adentro de la tijera y al hacer tanta fuerza, ¿sí? Me va quedando el callito en la mano. Esto porque es grande, ¿sí? Pero en las tijeras chiquititas duele. Entonces, para ese caso en el que tengamos que descoser mucho, ¿sí? Por ahí y necesitamos cortar los hilos, vamos a utilizar el corte hilachas, ¿sí? Si no, con el abre ojales vamos a poder descoser tranquilamente todo, ¿sí? Eh, Eso por un lado con lo que tiene que ver con el descoser, ¿sí? Cuando tengamos que coser, también tenemos que tener en cuenta el tema de las alfileres y las agujas, ¿sí? Parece toda una pavada esto, pero no, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso de las alfileres, por ejemplo, eh, vienen con diferentes grosores, ¿sí? Y diferentes largos, ¿sí? Yo justo no tengo ninguna ahora, porque en el caso mío yo trabajo más lo que son prendas delicadas, entonces por ahí agujas, alfileres tan gruesas no tengo. Pero vienen alfileres gruesas, esta por ejemplo es un poco más gruesa, ¿sí? Que esas me van a servir para las telas duras, ¿sí? ¿Por qué es importante tener diferentes grosores de aguja? ¿Por qué? Porque cuando yo pincho la tela, ¿sí? A veces me sucede que si la alfiler es muy finita, se dobla. No sé si tengo alguna doblada por acá, pero bueno, se dobla. Y no cumple su función. También vienen unos brochecitos, que yo eso mucho no los uso, no soy muy fan de eso, eh, porque a mí me parecen incómodos, pero vienen también unos clips o unos brochecitos que eso también ayudan a sostener la ropa en el caso de que lo necesitemos, ¿sí? Eh, para eso es importante, digamos, tener diferentes utensilios de costura, ¿sí? Después nos pasa también con las alfileres, con las agujas, ¿sí? Que también tienen que tener de diferentes tipos y tamaños. Esta aguja, por ejemplo, si la llegan a ver, no sé si se ve bien, pero tiene en el ojal, ¿sí? En el ojo de la aguja, tiene dorado, ¿sí? Esta aguja es punto bolita, entonces, qué va a pasar? Que las prendas delicadas yo las pueda pinchar y no la arruine, ¿sí? Después, por ejemplo, un jean, voy a utilizar una aguja un poco más gruesa, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la diferencia, ¿sí? También tiene que ver el largo de la aguja, ¿sí? Las agujas largas son para hacer puntadas largas. Las agujas cortitas son para hacer puntadas cortitas. Eso siempre me ayuda a mí a que cuando vaya a coser, trabaje menos. Eh, Eso me va a servir para que cuando yo vaya a coser,
no me lastima las manos también. ¿Por qué? Porque la aguja va a pasar más rápido, me va a resultar más fácil eh, el tema de la costura, ¿sí? Lo mismo con las alfileres. Después tenemos también las alfileres de gancho, ¿sí? Que nos pueden servir, esperen que las mías están medias, las alfileres de gancho que nos pueden servir para enganchar, ¿sí? Y que no se nos salga la ropa, ¿sí? Por ahí tenemos que poner dos telas juntas y la pinchamos con las alfileres y ¿qué pasa? Al moverse la tela, por ahí se sale. Lo mismo pasa con los clips. Al moverse la tela o se lo tenemos que probar, se nos sale. Entonces ahí nos ayudamos con la aguja de gancho, ¿sí? La alfiler de gancho. Eh, ¿Qué más le iba a decir? Bueno, otra cosa muy importante a la hora de coser es el tema del hilo, ¿sí? Voy a tener diferentes tipos de hilo, ¿sí? Uno de los hilos que más se va a utilizar en el tema del arreglo, ¿sí? Es el hilo de hilvanar, ¿sí? Este hilo de hilvanar, lo que tiene de particular es que se corta. Se corta, es un hilo de algodón muy, muy finito, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir que yo pueda hilvanar y después quitar el hilo tranquilamente, eh, o si lo tengo que cortar, se corta rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hilvan va a ser una costura que sea para sostener, ¿sí? No va a ser una costura definitiva. Después vamos a tener otros tipos de hilos, por ejemplo, un hilo de jean, que lo vamos a usar siempre que tengamos prendas gruesas. Por ejemplo, telas gruesas, como la gabardina, el jean, eh, no se me ocurre ahora en este momento, pero hay telas que sí o sí necesitamos utilizar este tipo de hilo porque son telas duras que al movimiento que nosotros le hacemos a la ropa, ¿sí? Se terminan cortando los hilos. Entonces, para que no se corte, buscamos un hilo de jean, un hilo más grueso, ¿sí? Y después tenemos el hilo común, que el hilo común, ahora yo se los pongo al lado del de jean y van a ver que a simple vista es mucho más grueso el color naranja que el otro, ¿sí? Así que es importante todo a la hora de arreglar la ropa, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Siempre que tengan que arreglar, vamos a utilizar, más que nada en el caso de los jeans o la ropa dura, ¿sí? Tengan el dedal a mano porque ¿qué pasa? Cuando empezamos a coser o a hilvanar a mano, las agujas, ¿sí? Al empujar con el dedo, ¿sí? Yo empujo y la aguja se me clava en la piel, literalmente. Así que para no lastimarme mis dedos, me coloco el dedal. El dedal siempre tiene diferentes tamaños, ¿sí? Así que cuando vayan a comprarse uno, mídanselo en el dedo que más lo necesiten, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo uso en este o en el índice, por ahí, para empujar. Así que sí o sí no se tiene que salir. Mucho, por ahí, si no les gusta usar el dedal, porque es incómodo, que puede pasar, lo que pueden utilizar es ponerse cinta de papel o una cinta o una curita. Eso les va a permitir que el dedo quede protegido, la llaman dedo, y ustedes puedan empujar la aguja sin lastimarse. Así que esos son tipsitos que por ahí hay que tener en cuenta a la hora de coser a mano, ¿sí? Porque hay arreglos que sí o sí los tenemos que hacer a mano. O, por ejemplo, a hacer un hilván lo vamos a tener que hacer a mano. Eh, bueno, después hay un montón de otros elementos del costurero que también son importantes tener, pero esto es lo que más se necesita, ¿sí? Otra cosita que hay que tener en cuenta a la hora de arreglar es que por ahí nos traen las prendas y están todas, eh, siempre aclaren, si ustedes van a trabajar de esto, de que la persona le lave previamente la prenda, porque a veces pasa que te la traen así nomás y la prenda está muy sucia, ¿sí? Y eso le va a ensuciar la máquina a ustedes también, ¿sí?
He escuchado también algunas costureras que lo que hacen es lavarle la prenda y le cobran el lavado a la persona. Así que eso también ténganlo en cuenta si ustedes se quieren dedicar a hacer arreglos, que es importante ese tiempo que ustedes se toman, ¿sí? Y como les decía, si colocan la prenda sucia en la máquina, eso tiene como una grasitud que después se va pegando en la máquina y va a hacer que la máquina se ensucie más rápido, ¿sí? Se llene de pelusas y demás. Así que siempre la ropa limpia, lo más limpia posible. Bueno, ahora si alguna tiene alguna pregunta, si no, seguimos. A ver. Sí, antes, antes de que se corte, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacer arreglos es el tema del planchado. El planchado de la ropa también es importante. Si yo plancho la ropa, me va a dar una buena terminación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los ruedos, sí o sí los necesito primero descoser y luego plancharlos, para que yo tenga el ruedo totalmente liso y poder ahí trabajar, ¿sí? Y armarlo de nuevo al ruedo, ¿sí? Ese es el ejemplo más sencillo, ¿sí? Eh, También sucede, por ejemplo, en el caso de pantalones que tienen que agrandar, en ese caso, por ahí se suelta la costura y también vamos a necesitar plancharla para que se pueda estirar la tela bien, ¿sí? Bueno, hay diferentes elementos de planchado, no solo diferentes elementos para planchar, ¿sí? No solo la plancha, ¿sí? Que también vienen diferentes tipos de plancha, por ahí la plancha que tenemos en casa nos sirve. La otra que es muy utilizada por ahí en el mundo de la costura es la plancha de vapor, que esa, bueno, hay que tener por ahí la precaución de no quemar la ropa, al igual que cualquier otra plancha. Para ello, para no quemar la ropa, siempre tenemos que tener un trapito, ¿sí? Una servilleta, de lino de poplin de lienzo, ¿sí? Esa telita me va a ayudar a colocarla sobre las prendas finas, por ejemplo, y luego pasarle arriba a la plancha y que no me arruine la prenda, ¿sí? Esas son cositas que por ahí eh, necesitamos eh, en el momento de empezar a arreglar la ropa, ¿sí? Después tenemos otro tema que es en el caso de arreglar, por ejemplo, un saco o una camisa, hay partes de esas prendas que son curvas, son muy curvas, y yo también necesito ayudarme de la plancha ahí. Así que para ese tipo de prendas viene en la plancha el brazo de planchado, ¿sí? Y si no, también tenemos otras almohaditas que nos pueden ayudar a que la coloquemos dentro de la prenda y arriba le pasemos la plancha y al estar curvo me queda muchísimo mejor el planchado, ¿sí? Así que bueno, eso sería más o menos todos los elementos de costura que una necesita eh, para empezar a coser y a descoser, ¿sí? Para empezar a arreglar la ropa. Bueno, otra cosa que también me parece importante por ahí es el tema de que si van a coser a mano, eh, hay diferentes puntadas, ¿sí? Para diferentes cosas, ¿sí? Como les decía hoy, teníamos el hilván, que es una puntada que va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y esa puntada va a quedar, eh, va a servir para sostenerme las telas y después yo la quito y me queda el hilván, la prenda ya cosida, ¿sí? Una vez que yo la pasé en la máquina. Después tenemos otros tipos de puntos que esos sí son definitivos, ¿sí? Una cosa que no hay que hacer es, no sé si han visto, pero por ahí se cose tipo choricito, ¿sí? El choricito no lo tenemos que coser porque se nota mucho en la prenda. Así que esa puntada por ahí se utiliza solamente para que no se me deshile.
¿sí? Si hay alguna tela que se me deshilacha mucho, ahí yo utilizo la técnica del choricito, como le digo yo. Si no, sí o sí tengo que utilizar otro tipo de puntadas, ¿sí? Bueno, eh, algo que quería comentarles es el tema eh, del descoser, ¿sí? Antes de ponernos a coser, vamos a descoser primero, ¿sí? Porque se supone que las prendas ya están terminadas. Así que yo acá tengo, para mostrarles, porque si no es como que queda todo en el aire y no se ve nada, yo acá tengo una blusita, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, esta blusa es de gasa, es una tela muy fina, ¿sí? Fíjense que acá tiene, está cosida con overlock, y abajo tiene una puntada, una costura recta. No sé si se llega a ver bien, pero ¿cómo hago yo para descoser esto sin romper la tela y sin que se me dañe la prenda? Eh, Puedo cortar el hilo, pero lo ideal, ¿sí? Es con el abre ojales, ¿sí? Vamos a enganchar un hilo, ¿ya? ¿Ven? Y se frunce. Yo lo corté con la cuchillita que tiene ahí y voy a tirar del hilo. Tiro del hilo, si veo que se traba, como en este caso, busco el lugar en donde se trabó y lo corto al hilo. Entonces, tiro de nuevo y ahí sale. Y ahí ya lo descosí y no lastimé la prenda para nada, ¿ven? Ahí me sale todo el hilo entero y ya se descosió una parte. Eso es para la costura recta. En el caso de que yo tenga una costura con over, también pasa lo mismo. Hay hilos de la over que también están flojos. Miren que yo lo busco. Ven, si yo tiro, se va a ir saliendo. Siempre hay que tirar, fijarse que el crochet que tiene abajo es el que está más flojo, ¿sí? El que no encuentro, a ver si sale acá. Bueno, se tira del hilo y sale, pero acá no quiere salir. En el caso ese de que se trabe, como me está pasando acá, lo que voy a hacer es cortarlo a los hilos también. A ver, paso el abre ojales por el hilo y voy cortando, ¿sí? Entonces después voy sacando el hilo directamente ya cortadito. De esa forma yo no lastimo ninguna prenda y salen los hilos, ¿sí? La mejor manera es enganchar un hilito, ¿sí? Con mucho cuidado y tirar del hilo y sacarlo. Y eso ya está. Si no, con el abreojales también, en el caso, yo digo de los jeans, de los pantalones, porque por ahí la tela es bastante dura, entonces ahí sí me voy a tener que ayudar con el corta hilaches, ¿sí? Con el abreojales voy a intentar meterlo y cortarle el hilo y voy a ver que es más duro, ¿sí? Así que en ese caso voy a tener que hacer más fuerza y con esto me va a servir más. Pero si no, las prendas delicaditas como esto, lo saco, voy sacando un hilo y sale todo. A ver si sale este. Pero bueno, lo mismo ocurre con el tema de si tenemos un zigzag. Siempre hay que descubrir con nuestros utensilios, nuestras herramientas, descubrir cuál es el hilo que está más flojo. Y ese hilo es el que hay que tironear y sacar. En el caso de la máquina familiar, el hilo más flojo, acá yo tengo, si ustedes tienen su máquina van a ver que hay un hilo acá arriba,
que viene, que está todo enhebrado, ¿sí? Y tenemos la bobina de abajo, ¿sí? El hilo que cose abajo, ¿sí? El hilo de la bobina de abajo siempre es el que está más flojo. Así que si ustedes quieren descoser, hay que descubrir cuál de los dos es el que tienen que sacar, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutitos de la reunión y después, bueno, terminaría la clase. Así que ya tenemos, ya sabemos que los hilos de arriba, hagan la prueba si quieren con su máquina, pónganle un hilo de un color arriba y un hilo de otro color abajo y van a ver que el hilo de abajo es el que tienen que ustedes descubrir cuál de los dos es y tironear para sacar, ¿sí? Otra cosita que quería comentarles antes que se nos termine la reunión, rápidamente, es que en ninguna circunstancia hay que arrancar, ¿sí? Vieron que por ahí ustedes hacen y tiran y se arrancan todos los hilos. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque por ahí puede ser que vayan arrancando la prenda, digamos, y se corte todo bien y listo. Pero puede pasar que se les rasgue la tela y ahí tenemos un problema más, además de lo que ya teníamos que arreglar. ¿Sí? Así que bueno, de ninguna manera rajen la tela, ¿sí? No corten los hilos así. Sé que hay prendas que se puede, no pasa nada, pero traten de evitarlo porque a mí me ha pasado también de que hago así, se rasgó y se rompió todo y tenés que volver a empezar o tenés que arreglarlo a esa parte. Así que bueno, eso para mí es algo que no hay que hacer, ¿sí? Bueno, y otra cosa que les quería comentar es el tema de los diferentes cierres, ¿sí? Eso también por ahí te toca arreglar un cierre y no sabes de dónde es, qué tipo de cierre es, ¿sí? Así que uno de los, eh, hay más, pero bueno, yo justo los que tenía a mano eran estos. Por ejemplo, este cierre que tenemos acá es un cierre desmontable y que es el cierre que se utiliza en las camperas, ¿sí? Este es un cierre desmontable común, también viene reforzado, ¿sí? Reforzado es un poquito más duro, ¿sí? No tiene mucha diferencia. Por ahí la cremallera que tiene el cierre es un poquito más gordita, más ancha. Este se utiliza para las camperas o para las prendas que yo necesite eh, abrirlas completo para ponérmelas, ¿sí? Estos cierres, en el caso de que se lleguen a romper, ustedes le pueden cambiar esta cremallera, el deslizador, ¿sí? Se puede cambiar. ¿Cómo se cambia? Lo que van a hacer, vieron que tiene una chapita ahí, el cierre, bueno, con una pinza, eso sí lo van a tener, o con el mismo abreojales, pueden abrir la chapita, ¿sí? Esto hay que hacer fuerza, así que y tienen que tener cuidado de no lastimarse, pero abren la chapita de los dos lados, sacan el deslizador y le ponen uno nuevo, ¿sí? El deslizador se puede ir a comprar en una mercería y buscan, fíjense que acá atrás los cierres tienen un numerito, ¿sí? El deslizador tiene el numerito, entonces ustedes van a comprar directamente el deslizador que tiene ese número, ¿sí? Primero, cuando tengan que cambiar un cierre, fíjense eso, de que eh, todos los dientitos del cierre estén impecables, estén bien, y por ahí pasa que esto se agranda, ¿sí? Entonces le cambio el deslizador, le pongo uno nuevo y ya está. Problema solucionado y no tuve que descoser todo y volver a cambiar el cierre, ¿sí? Después vienen otro tipo de cierres, por ejemplo, en el caso de estos desmontables también viene otro que se llama dientes de perro, ¿sí? Que ese suele romperse más porque vienen o de metal o vienen de plástico y esos suelen romperse los dientes y en el caso de que se rompan los dientes sí o sí hay que cambiarle el cierre. Así que eso siempre tengan importante más que nada en el caso de las camperas o de los pantalones,
o los pantalones de trabajo también, que los dientes siempre estén en buenas condiciones. Si están en buenas condiciones, se le puede cambiar el deslizador. Si no, sí hay que cambiar ya el cierre. Después tenemos este tipo de cierres, que son cierres invisibles, y estos se utilizan para las prendas delicadas o los vestidos de fiesta. Estos cierres sí lo tienen que cambiar con otro tipo de pie de máquina que viene especialmente para estos cierres, ¿sí? Esto lo vamos a coser en la máquina con un pie de cierre común y esto con un pie de cierre especial que es para cierre invisible. En general, ninguna máquina lo trae, hay que comprarlo aparte. Así que eso ténganlo en cuenta si les toca cambiar un cierre de un vestido, en ese caso, bueno, van a tener que comprarse el piecito para cambiar ese tipo de cierre, o bueno, eso queda ya en cada una si lo quiere hacer o no a la regla. Después tenemos este otro tipo de cierre, que es un cierre por metro. Este tipo de cierre les va a venir bien para, por ejemplo, si tienen que cambiar los almohadones, vieron que los almohadones de sillones, por ejemplo, son grandes y llevan un cierre muy largo, no viene de esa medida. Así que en ese caso tienen que comprar un cierre por metro. Este también es como una cinta larga, larga, larga. Se compra la cantidad que necesitamos y un deslizador. Se coloca el deslizador y después ya lo puedo coser directamente en el almohadón o en la prenda. O por ejemplo, en los bolsos de instrumentos musicales, que también son muy grandes, en ese caso voy a utilizar este tipo de cierres. Bueno, ya se me termina la reunión, así que si alguna tiene alguna preguntita, si no, vamos a dejar esta parte de la clase acá y yo después les paso la grabación por si la quieren volver a ver. Si quieren, activen los micrófonos. Quedan 3 minutitos. ¿Alguna pregunta con respecto a los cierres? ¿Algo que les haya surgido en lo que estuvimos charlando? Bueno, en la próxima clase, si ustedes quieren continuar, vamos a ver ya el arreglo de prendas, ¿sí? Por ahí las clases sí van a ser un poco más teóricas, más habladas, porque con respecto al tema del Zoom se complica que yo les pueda observar lo que ustedes están haciendo del otro lado, pero se puede ir piloteando, digamos. Así que la idea va a ser la siguiente, que yo les voy a hacer toda la teoría y las consultas se contestan por WhatsApp, ¿sí? Enviamos videos, imágenes y así yo les puedo contestar mejor, ¿sí? Por ahí acá vieron que alguna cosa se ve bien. Pero bueno, por ahí puede pasar de que sea algo muy específico y no se vea, ahí sí lo vamos a tener que contestar a través de WhatsApp. Bueno, vamos a finalizar esta clase, salió más o menos, pero bueno, eh, espero verlas en la próxima. Les voy a mandar por WhatsApp todo lo que se va a ver, ¿sí? El temario de las otras clases. Así que si les interesa y quieren seguir aprendiendo el tema de arreglos, ¿sí? En las próximas es partes de abajo, que sería pantalones y polleras. Y después vamos a ver partes de arriba, camperas, buzos y demás. Y en la en la cuarta clase vamos a ver vestidos y ropa más delicada. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias por venir, chicas. Así que les mando un besito.